Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El día de hoy, lunes 10 de marzo, ya haremos este tiempo de Cuaresma que el Señor nos llama a la conversión. Yande apikutu y hina veñandi yara heñande dale bate ko baremo ingema pena petu umeleñe pengoma página ko anga yere heshamba ella varella pota para hacer un camino de regreso hacia el Dios de la bondad. Nos acompaña el libro de Levítico, capítulo 19, del 1 al 2, del 11 al 18. El Señor habló hacia Moisés: di a la comunidad de los hijos de Israel, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, ni defraudarán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No darás sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás el falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Y así continúa, querido hermano. Cuando hay una formalina, aquí te vuelve a repetir el libro del Levítico, cómo tenemos que vivir. El libro del Levítico en realidad es como una carta nuestra, una hoja de ruta, en nuestro relacionamiento. Son los mandamientos, las reglas, las normas, queridos hermanos. Con algo la ñandeña hindú, lleva ñamindu, con ala ñande yaro moya peñande no debe peñandera pebe, aupecha ñamañarire, yalerire, ñamindu urire, decimos: Señor, esto es vivir de acuerdo a lo que tú me pides, ¿verdad? Esto es vivir como cristiano. Di a la comunidad de Israel. Israel, ¿qué quiere decir? Fuerza de Dios. Supongo que dice la fuerza de Dios. Es decir, que la fuerza de Dios proviene si nosotros vivimos estos mandamientos. Primero, luego nos dice en forma general: sean santos, porque yo soy santos. Ustedes son los alter Christian. Ustedes son los otros yo actualmente en el mundo. Pero acá tienen que ser santos como yo soy santo. Y después ya comienza. Y esto creo que no hace falta que repita mucho, porque sabemos en los mandamientos de la ley del Señor: no robarás, no defraudarás, no engañarás, no jurarás en falso, no profanarás mi nombre, no explotarás a tu prójimo, no le robarás, no dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. Pero dice, pagar a tiempo, plan de obrero, etcétera, etcétera, y así. Y también pagar justamente. Andas ahí y el sueldo mínimo, sino que hay que pagar un poco más, hay que pagar lo que vale el trabajo del hombre, de la persona. Ñame tacaño, y somos muy egoístas. Estamos siendo dirigidos más bien por el Dios de dinero, en vez de ser dirigidos por el Dios que nos da la vida, que nos da la libertad y que nos hace convivir en una comunidad donde somos hermanos y donde nos ayudamos en el camino de la igualdad. Queridos hermanos, pidamos esta bendición hoy especialmente a Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.